¿Qué harías si una bala rozara tu cabeza y, en lugar de huir, levantaras el puño y gritaras, ¡luchen! Esta es la historia de un hombre que convirtió el caos en poder, la polémica en presidencia y el espectáculo en una herramienta política. Bienvenidos a un viaje que no solo explorará la vida de Donald Trump, sino que también nos hará cuestionar cómo el mundo moderno elige a sus líderes. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que un hombre sin experiencia política, cargado de escándalos y declaraciones polémicas, podría convertirse en el presidente más poderoso del mundo? Si tu respuesta es no, prepárate, porque esta historia te sorprenderá. Y si tu respuesta es sí, entonces déjame mostrarte cómo lo logró. Ahora, imagina esto. Es 2024 y Donald Trump está en medio de un mitin político en Pensilvania, rodeado de miles de personas que lo vitorean. De repente se escuchan disparos. El caos estalla. Trump se lleva la mano a la oreja, manchada de sangre, pero en lugar de correr, levanta el puño y grita, ¡luchen! Este momento, capturado en video, se convierte en un símbolo de su resistencia. ¿Pero fue real? ¿O fue parte de un espectáculo cuidadosamente planeado? Aquí es donde nuestra historia comienza, porque para entender cómo Donald Trump llegó a ser presidente, no podemos empezar en 2024. Tenemos que retroceder décadas, hasta su infancia en Queens, Nueva York. Los cimientos de un ganador, Donald John Trump, nació el 14 de junio de 1946, en el seno de una familia que ya sabía lo que era el éxito. Su padre, Fred Trump, era un empresario de bienes raíces que había construido un imperio desde cero. Pero no fue la riqueza lo que marcó a Donald, sino las lecciones que su padre le inculcó. En la vida solo hay dos tipos de personas, ganadores y perdedores. Y los Trump son ganadores. Desde pequeño, Donald mostró una personalidad fuerte y rebelde. A los 13 años, fue enviado a una academia militar por un altercado en la escuela. Pero, irónicamente, fue allí donde comenzó a moldear su carácter. Aprendió disciplina, liderazgo y, sobre todo, a nunca retroceder. Al graduarse, Donald ingresó a la Escuela de Negocios Wharton, donde estudió economía con un enfoque en bienes raíces. Pero no fue solo el conocimiento lo que obtuvo allí, sino una visión. Quería ser más que su padre, quería ser el mejor. La ambición toma forma, y así, con ambición y determinación, Donald Trump comenzó a construir su propio imperio. Pero esto es solo el comienzo, porque lo que viene después es una historia de ascenso, caída y resurrección que cambiaría el curso de la historia. Pero antes de continuar, quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Crees que el éxito de Trump se debe solo a su habilidad empresarial? Si tu respuesta es sí, te invito a seguir viendo, porque hay mucho más detrás de esta historia. Y si tu respuesta es no, entonces ya estás en el camino correcto. Ahora continuemos, porque lo que viene a continuación es donde la historia se pone realmente interesante. El nacimiento de un imperio de Queens a Manhattan, el salto audaz. Donald Trump no solo quería ser rico, quería ser famoso. Quería que su nombre resonara en todos los rincones del mundo. Y para lograrlo, sabía que no podía conformarse con lo que su padre había construido. Tenía que ir más allá. Después de graduarse de Wharton en 1968, Donald se unió a la empresa familiar, Trump Management, pero no como el hijo del jefe. Comenzó desde abajo, aprendiendo cada detalle del negocio. Y no pasó mucho tiempo antes de que demostrara que tenía algo que su padre no tenía: una visión audaz y un instinto para el espectáculo. En la década de 1970, Donald comenzó a hacer movimientos audaces. Compró propiedades en Manhattan, un territorio que su padre nunca había explorado. Uno de sus primeros grandes éxitos fue la renovación del Commodore Hotel, un edificio en decadencia cerca de la Grand Central Terminal. Trump negoció un acuerdo con la cadena Hyatt para convertirlo en el Grand Hyatt Hotel, un proyecto que no solo fue un éxito financiero, sino que también lo puso en el mapa de los negocios. La Torre Trump, un símbolo de poder. Pero Donald no se detuvo allí. En 1983 completó su obra maestra, la Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York.
Un rascacielos de 68 pisos, que no solo era un edificio, sino una declaración de poder. Con su diseño lujoso, su atrio de mármol rosa y su nombre en letras doradas, la Torre Trump se convirtió en un símbolo de su ambición. Este edificio no solo era un hogar para los ricos y famosos, sino también una marca personal. Trump entendió que su nombre podía ser tan valioso como sus propiedades y comenzó a usarlo en todo: hoteles, casinos, productos e incluso agua embotellada. La Torre Trump fue el comienzo de una estrategia que lo llevaría a convertirse en una figura global. Caída y resurrección. Las lecciones de la crisis. Sin embargo, no todo fue éxito. En los años 90, Trump enfrentó una de las peores crisis de su carrera. Sus casinos en Atlantic City, como el Trump Taj Mahal y el Trump Plaza, acumulaban deudas millonarias. En 1991, sus empresas se declararon en bancarrota y muchos lo daban por acabado. Pero Donald Trump no era un hombre que se rindiera fácilmente. Negoció con los bancos, reorganizó sus negocios y contra todo pronóstico salió adelante. Este periodo de crisis fue crucial porque le enseñó una lección que nunca olvidaría. Incluso cuando pierdes, puedes ganar. Solo tienes que negarte a admitir la derrota. Esta mentalidad lo acompañaría en cada paso de su vida, desde los negocios hasta la política. Pero mientras su carrera empresarial florecía, algo más estaba germinando en la mente de Trump: la política. Roy Cohn, el maestro de la controversia. Y fue en este momento cuando conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Roy Cohn, un abogado famoso por su falta de escrúpulos y su habilidad para manipular el sistema. Cohn, quien había sido abogado de figuras como Joseph McCarthy y la mafia, le enseñó a Trump una lección clave. Incluso cuando pierdes, ganas. Solo tienes que negarte a admitir la derrota. Con Cohn a su lado, Trump aprendió a usar los medios, las demandas y la controversia a su favor. Juntos se enfrentaron acusaciones de discriminación racial en sus propiedades, como el caso de 1973, cuando el Departamento de Justicia demandó a Trump Management por negarse a alquilar apartamentos a afroamericanos. Aunque Trump negó las acusaciones, el caso lo marcó y le enseñó cómo manejar la controversia. Pero mientras su carrera empresarial florecía, algo más estaba germinando en la mente de Trump: la política. Aunque no lo sabía en ese momento, todas estas experiencias estaban preparándolo para algo mucho más grande: el siguiente paso, la política. Y así, con un imperio en auge y una imagen pública cuidadosamente construida, Donald Trump estaba listo para dar el siguiente paso. Pero este paso no sería en el mundo de los negocios, sino en el escenario más grande de todos: la política. Pero antes de continuar, quiero que pienses en esto. ¿Crees que todo lo que había vivido hasta ese momento fue suficiente para prepararlo para la presidencia? Porque lo que viene a continuación es donde la historia se pone realmente interesante. El salto a la fama y la política. El showman. De los negocios a la televisión, Donald Trump no solo quería ser un empresario exitoso, quería ser una estrella. Y en la década de 1990 encontró la plataforma perfecta para lograrlo: la televisión. En 2003, Trump se convirtió en el rostro de The Apprentice, El Aprendiz, un reality show en el que los concursantes competían por un puesto en su organización. El programa fue un éxito rotundo. Con su icónica frase "estás despedido", Swing Trump se convirtió en una figura familiar en los hogares estadounidenses. The Apprentice no solo reforzó su imagen como un empresario implacable, sino que también lo convirtió en una celebridad. Durante 14 temporadas, el programa le reportó millones de dólares y lo mantuvo en el ojo público. Pero más allá del entretenimiento, The Apprentice fue una herramienta clave para construir su marca personal. Trump entendió que, en la era de los medios masivos, la percepción era más importante que la realidad, y así comenzó a preparar el terreno para su próximo gran movimiento: la política. El coqueteo con la política. Los primeros pasos. Aunque muchos lo vieron como una figura empresarial y televisiva, Trump siempre tuvo un interés en la política. En 1987, compró anuncios en periódicos como The New York Times
criticando la política exterior de Estados Unidos. En 2000, incluso consideró postularse como candidato del Partido de la Reforma, aunque finalmente no lo hizo. Sin embargo, fue en 2011 cuando Trump comenzó a tomarse en serio la idea de postularse a la presidencia. Durante ese año se convirtió en una figura prominente del movimiento Birther, que cuestionaba si Barack Obama había nacido en Estados Unidos. Aunque las acusaciones fueron desmentidas, Trump usó esta controversia para posicionarse como un defensor de los valores tradicionales y un crítico del establishment político. Este coqueteo con la política no fue casual. Trump sabía que su imagen pública y su habilidad para generar controversia podían ser herramientas poderosas en el mundo político. Y en 2015 decidió dar el salto definitivo. El anuncio que cambió todo: el 16 de junio de 2015, Donald Trump bajó por las escaleras de la Torre Trump en Nueva York y anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Su discurso fue tan controvertido como memorable. En él, Trump hizo declaraciones que resonaron profundamente en una parte del electorado, pero que también generaron fuertes críticas. Por ejemplo, se refirió a los inmigrantes mexicanos como violadores y criminales, y prometió construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Estas declaraciones polarizaron a la opinión pública, pero también lo convirtieron en el centro de atención mediática. A pesar de que muchos lo subestimaron, Trump supo aprovechar su experiencia en los medios y su habilidad para generar controversia. Su campaña, bajo el lema Make America Great Again, hagamos a América grande de nuevo, apeló a la nostalgia de un pasado idealizado y a la frustración de muchos estadounidenses con el sistema político. La campaña de 2016, el outsider que desafió al sistema. La campaña de Trump en 2016 fue como ninguna otra. A diferencia de los políticos tradicionales, Trump no dependía de donaciones de grandes corporaciones. En su lugar, usó su propio dinero y aprovechó su habilidad para dominar los titulares. Sus mítines eran eventos masivos, llenos de energía y emoción. Trump hablaba directamente a sus seguidores, usando un lenguaje sencillo y mensajes contundentes. Prometió traer de vuelta los empleos perdidos, renegociar los acuerdos comerciales y drenar el pantano de Washington. Pero no todo fue fácil. Trump enfrentó numerosas críticas y escándalos, desde acusaciones de acoso sexual hasta la filtración de grabaciones en las que hacía comentarios misóginos. Sin embargo, en lugar de debilitarlo, estas controversias parecían fortalecerlo. Sus seguidores lo veían como un hombre que decía lo que pensaba, sin importar las consecuencias. Y así, contra todo pronóstico, Trump ganó las primarias republicanas y se convirtió en el candidato del partido. El 8 de noviembre de 2016, en una de las mayores sorpresas de la historia política moderna, Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. La presidencia, un nuevo capítulo. El 20 de enero de 2017, Donald Trump juró como el 45º presidente de los Estados Unidos. Su presidencia fue tan controvertida como su campaña. Desde la construcción del muro fronterizo hasta su manejo de la pandemia de COVID-19, Trump no dejó de ser una figura polarizante. Pero más allá de las políticas, su presidencia marcó un cambio en la forma en que se hace política. Trump demostró que, en la era de los medios y las redes sociales, un outsider podía desafiar al sistema y ganar. Y así, con su estilo único y su habilidad para dominar el espectáculo, Donald Trump escribió un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos. Pero esta no es solo la historia de un hombre, es la historia de un país, de sus divisiones y de su evolución. Ahora continuemos, porque lo que viene a continuación es donde la historia se pone aún más interesante. La presidencia y el legado de Trump, el primer año, promesas y polémicas. El 20 de enero de 2017, Donald Trump juró como el 45º presidente de los Estados Unidos. Desde el primer día, su presidencia estuvo marcada por la controversia y la acción. Una de sus primeras medidas fue firmar una orden ejecutiva para comenzar la construcción del muro fronterizo con México, una de sus promesas de campaña más emblemáticas. También implementó políticas económicas como la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017, que redujo los impuestos corporativos y personales. Estas medidas fueron celebradas por sus seguidores,
pero criticadas por quienes argumentaban que beneficiaban principalmente a los más ricos. Sin embargo, no todo fue éxito. Trump enfrentó numerosas investigaciones, incluida la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible interferencia rusa en las elecciones de 2016. Aunque no se encontraron pruebas de colusión, el tema dominó gran parte de su primer año en el cargo. El estilo Trump, rompiendo las reglas. Una de las características más distintivas de la presidencia de Trump fue su estilo poco convencional. A diferencia de sus predecesores, Trump usó Twitter como su principal herramienta de comunicación, enviando mensajes directos a sus seguidores y atacando a sus críticos. Sus tweets, a menudo polémicos, generaban titulares diarios y mantenían a la prensa y al público en vilo. Para algunos, esto era una muestra de autenticidad, para otros, una falta de profesionalismo. Pero una cosa era clara. Trump había cambiado para siempre la forma en que los presidentes se comunican con el público. Además, Trump desafió las normas políticas tradicionales, desde nombrar a familiares en puestos clave hasta despedir a altos funcionarios en medio de controversias. Su administración fue un reflejo de su estilo empresarial. Rápido, impredecible y centrado en la lealtad. Logros y críticas. Un balance polarizado. Durante su presidencia, Trump logró varios hitos que sus seguidores celebran. Por ejemplo, negoció nuevos acuerdos comerciales, como el USMCA, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que reemplazó al NAFTA. También impulsó la creación de empleos y alcanzó niveles históricos en el mercado de valores antes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, su administración también enfrentó fuertes críticas. Su manejo de la pandemia, en particular, fue ampliamente cuestionado. Trump minimizó la gravedad del virus en sus primeras etapas y promovió tratamientos no probados, como la hidroxicloroquina. Además, su decisión de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, generó preocupación internacional. Pero quizás uno de los momentos más controvertidos de su presidencia ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores asaltó el Capitolio de los Estados Unidos en un intento por revertir los resultados de las elecciones de 2020. Este evento marcó un antes y un después en su legado político. Las elecciones de 2020, derrota y resistencia. En 2020, Trump se postuló para la reelección, pero esta vez enfrentó un desafío aún mayor: la pandemia de COVID-19 y su impacto en la economía. A pesar de estos obstáculos, Trump mantuvo una base de seguidores leales y obtuvo más de 74 millones de votos, la mayor cantidad para un presidente en ejercicio en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, no fue suficiente. Joe Biden ganó las elecciones con más de 81 millones de votos, convirtiéndose en el presidente electo. Trump se negó a reconocer los resultados, alegando fraude electoral sin pruebas contundentes. Esta postura generó divisiones profundas en el país. Aunque Trump finalmente dejó el cargo el 20 de enero de 2021, su influencia en la política estadounidense no terminó allí. Su base de seguidores siguió siendo fuerte, y su legado continuó siendo un tema de debate nacional. El legado de Trump. ¿Cambio o división? Donald Trump dejó una marca indeleble en la política estadounidense. Su estilo disruptivo, su habilidad para conectar con una base leal y su uso de los medios y las redes sociales redefinieron lo que significa ser un líder en el siglo XXI. Para sus seguidores, Trump es un héroe que desafió al establishment y luchó por los olvidados. Para sus críticos, es un populista que exacerbó las divisiones y socavó las instituciones democráticas. Pero más allá de las opiniones, una cosa es cierta: la era de Trump cambió a Estados Unidos para siempre. Y su historia, llena de altibajos, triunfos y controversias, sigue siendo un tema de fascinación y debate en todo el mundo. El fenómeno Trump, más que un presidente. Donald Trump no fue solo un presidente, fue un fenómeno cultural. Su influencia trascendió la política y se extendió al entretenimiento, los negocios y hasta el mundo del espectáculo. ¿Sabías que Trump apareció en películas como Home Alone 2, donde le dio indicaciones a Macaulay Culkin en el Plaza Hotel?
o que incluso participó en eventos de lucha libre como WrestleMania 23, donde derrotó a Vince McMahon en un combate ficticio. Estas apariciones no fueron casuales. Trump entendió que, en la era de los medios, la fama y el poder estaban íntimamente ligados, y así construyó una imagen que lo convirtió en una figura omnipresente en la cultura popular. El regreso a la presidencia. Victoria frente a Kamala Harris. En 2024, Donald Trump volvió a hacer historia. Tras una campaña polarizante, se enfrentó a Kamala Harris en las elecciones presidenciales. Con un discurso centrado en la seguridad fronteriza, la economía y su promesa de America First, Trump logró una victoria aplastante. Su enfoque en la deportación de migrantes ilegales y la construcción del muro fronterizo fue uno de los temas más polémicos de su campaña. Aunque criticado por muchos, estas políticas resonaron profundamente en su base de seguidores, quienes vieron en Trump a un líder dispuesto a tomar decisiones difíciles para proteger el país. Además, su papel en la guerra de Ucrania marcó un antes y un después en su presidencia. El intento de asesinato, un símbolo de resistencia. En 2024, el intento de asesinato contra Trump durante un mitin en Pensilvania no solo lo convirtió en un mártir para sus seguidores, sino que también reforzó su narrativa de lucha y resistencia. Con la oreja sangrando, levantó el puño y gritó, "¡Luchen!". Un momento que quedó grabado en la memoria colectiva. Este evento no solo aumentó su popularidad, sino que también alimentó la idea de que Trump era un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por sus ideales. Para muchos, se convirtió en un símbolo de la lucha contra el establishment y la defensa de los valores tradicionales. Curiosidades que definen a Trump. Donald Trump no solo es conocido por su carrera política y empresarial. Aquí hay algunas curiosidades que lo hacen único. Es el único presidente en la historia de Estados Unidos que también ha sido propietario de concursos de belleza como Miss Universo. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, otorgada por su trabajo en The Apprentice. Es autor de varios libros, incluido The Art of the Deal, que se convirtió en un bestseller. Apareció en más de 20 películas y series de televisión, incluyendo cameos en Zoolander y Sex and the City. Estas curiosidades no solo muestran su versatilidad, sino también su habilidad para mantenerse relevante en diferentes ámbitos. Ahora que conoces la historia de Donald Trump, te pregunto, ¿crees que su legado es positivo o negativo para Estados Unidos? ¿Fue un líder que cambió el país para mejor o simplemente un producto de su tiempo? Y tú, como parte de esta audiencia, tienes el poder de decidir cómo la recordarás. Un hombre, un mito, un legado que sigue escribiéndose. Donald Trump es, sin duda, una de las figuras más fascinantes y controvertidas de nuestro tiempo. Desde sus humildes comienzos en Queens hasta su regreso a la Casa Blanca en 2024, su vida ha sido una montaña rusa de éxitos, fracasos y momentos que cambiaron la historia. Hoy, como presidente en ejercicio, Trump continúa siendo un líder que divide opiniones. Su enfoque en la seguridad fronteriza, su papel en la resolución del conflicto en Ucrania y su capacidad para mantenerse en el centro de la atención pública demuestran que su influencia sigue viva. Pero más allá de las polémicas y los titulares, Trump nos dejó una lección. En la era del espectáculo, la percepción es más poderosa que la realidad. Y en un mundo donde las redes sociales y los medios dominan, su legado sigue siendo un recordatorio de que, a veces, la historia la escriben aquellos que se atreven a desafiar las reglas. Así que, ¿qué piensas tú? ¿Fue Donald Trump un genio político, un showman, o simplemente el reflejo de una sociedad dividida? La respuesta, como su legado, sigue siendo controvertida. Pero una cosa es segura, su historia no ha terminado. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!